Buenos días, hermanos. Es una bendición en esta mañana poder acercarnos hasta ustedes a través de este medio para poder tener un tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Ha sido una semana de bendición. La semana pasada el Señor nos permitió tener nuestra escuela bíblica de vacaciones en Bossier y gracias a Dios pues fue una buena oportunidad para servir. Varios hermanos, hermanas estuvieron enseñando, estuvieron ayudando en diferentes áreas y damos muchas gracias a Dios por los niños, los jóvenes, aún los adultos que fueron parte de ese tiempo. Y pues gracias a Dios que el Señor usó los dones y los talentos de la iglesia de Broadmoor Español para ser parte de este proyecto. Y luego el domingo el Señor pues nos permitió agradecer la bendición de poder ser padres, ¿verdad? Las hermanas prepararon algo muy especial para los papás y tuvimos una buena asistencia también, varias familias nuevas. Y es un tiempo de bendición que esperamos no se detenga ahí, sino que el Señor siga usándonos para seguir alcanzando la vida de otras personas y ser de bendición en medio de la comunidad donde nos encontramos. Y pues bueno, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor antes de poder llevar a ustedes algunos versículos de reflexión en base a la lectura que he estado teniendo en mi tiempo personal allá en la carta a los Corintios. Pero vamos a orar. Queremos darte gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de empezar este día. Seguramente varios de nosotros ya nos encontramos en diferentes actividades y ponemos nuestra vida en tus manos, suplicando que nos ayudes a ser fieles a ti a través de lo que hacemos, cómo lo hacemos, Señor, y que use nuestras vidas para impactar a otros también. Y mientras meditamos en tu palabra, abre nuestro corazón, trae este mensaje, Señor, que fortalece y dirige nuestras vidas. Y gracias te damos por la oportunidad de tomar este tiempo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la meditación que quiero traer a ustedes está en Primera de Corintios, a partir del capítulo 3, en el versículo 18, un recordatorio de cuánto necesitamos nosotros depender de la gracia del Señor para poder no solamente tener el pensamiento correcto al ir creciendo, al ir conociendo más de la palabra del Señor, pero también tener la actitud correcta. Pues es muy fácil que nosotros, a través del crecimiento en la vida cristiana, empecemos a tomar una actitud, como ahorita vamos a ver en algunas frases de esta sección, una actitud de acuerdo al mundo, y aun cuando estemos nosotros teniendo un conocimiento bíblico, vamos a decirlo así, un conocimiento cristiano, la actitud que podemos tener es la actitud del mundo. Y el apóstol Pablo llama a los corintios a no equivocarse respecto a la actitud que deben de tener, recordando cuál es el propósito de nuestra vida en medio del mundo en el que nos encontramos. Y Pablo dice en 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres. Y déjenme tenerme ahí para poder explicar un poco lo que está pasando aquí. El apóstol Pablo hace un llamado a tener cuidado de no confiar en la sabiduría que podemos tener, de manera que nos jactemos, nos gloriemos y que tengamos una actitud prácticamente de orgullo en que pensamos que no necesitamos nada más. Ahora, como cristianos tenemos que entender que es necesario el conocimiento. La Biblia nos dice en 2 de Pedro, capítulo 3, que nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, los primeros versículos nos recuerda cuán necesario es no solamente ofrecer nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, sino también el ser renovados en nuestro entendimiento. Y podemos seguir hablando acerca de esta necesidad de conocer la palabra del Señor, conocer los principios de la Escritura, obviamente conocer a nuestro Señor, que aquí estamos hablando de un conocimiento relacional y no precisamente información. Pero me llama la atención que el apóstol Pablo dice, si alguno de ustedes se cree sabio según el mundo, entonces yo creo que no solamente se refiere al hecho de tener conceptos mundanos, lo cual es importante entender como creyentes, que no podemos tener perspectivas terrenales, no podemos ver la vida a la luz de cómo el mundo piensa, el mundo que no tiene a Dios como el rey, no tiene a Dios como su soberano, como su Señor, y por lo tanto no tiene su palabra como el centro que va a regir su vida y en el cual encontramos su voluntad revelada para nosotros a fin de que vivamos para su gloria. ¿Okay? El mundo piensa de acuerdo a las cosas del mundo, de acuerdo a los conceptos del mundo, y en ese pensamiento
no solamente se forjan ideas y filosofías, sino también se forja un estilo de vida. Otra vez mencionando un poco lo que Pablo dice en Romanos 12, debemos ser renovados en nuestro entendimiento, ser transformados de acuerdo a la renovación de nuestro entendimiento, un entendimiento que ahora ya no piensa ni analiza la vida y las cosas a la luz del mundo, sino ahora lo hace a través de la revelación escrita de Dios a través de su palabra. Y es importante que tengamos esto en claro porque vivimos en tiempos bastante duros, bastante difíciles, donde, haciendo alusión a una predicación que escuché en los últimos días, donde triste y lamentablemente el día de hoy el mundo ha hecho a un lado la razón para darle lugar a las emociones y a los sentimientos. Prácticamente lo que rige el pensamiento del mundo y que es muy evidente el día de hoy es cómo yo me siento, cómo yo me quiero sentir y no tanto la lógica y la razón y pues mucho menos la verdad de la palabra del Señor. Entonces, por un lado, cuando Pablo nos dice que ninguno de nosotros nos creamos sabios según el mundo, creo que implica por un lado esta realidad. No pensamos de acuerdo al mundo. No tenemos criterios de acuerdo al mundo. Nuestras conclusiones de la vida, del día a día, analizando cada aspecto de esta vida, no debe ser de acuerdo al mundo. No podemos tener un pensamiento de acuerdo al mundo y al mismo tiempo decir que pertenecemos a Dios. Somos hechos nuevas criaturas, Dios nos ha dado un nuevo ser, nos ha dado un nuevo pensamiento, por lo tanto no debemos basar nuestra vida en conceptos terrenales. Obviamente, la contraposición, ¿cuál es? Que debemos de tener pensamientos y conceptos y nuestra estructura intelectual, déjenme usar ese término y ahorita enfatizo un poco más en esto, debe ser en base a la verdad revelada de la palabra del Señor. Las modas pasan, las ideologías pasan, los conceptos pasan, estoy hablando de los conceptos de acuerdo al mundo, pero la verdad que la palabra de Dios enseña no pasa. Y la palabra de Dios tiene principios que afectan cada aspecto de nuestra vida, que hablan acerca de la necesidad de nosotros vivir para el Señor y toca cada área. La Biblia nos enseña acerca del matrimonio, nos enseña acerca de la paternidad, nos enseña acerca del trabajo, nos enseña acerca de la moralidad y los principios de Dios no pasan de moda. Las ideologías del mundo pasan de moda, pero la palabra del Señor, como el Señor Jesucristo dijera en el Sermón del Monte, su palabra no pasará. ¿Okay? Aunque este mundo pase, la palabra va a permanecer. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestras ideas, nuestra vida, no esté basada en conceptos e ideologías del mundo, sino en la palabra viva y verdadera de Dios, que Él nos ha dejado, la Biblia, que nosotros creemos, la Escritura. Pero creo que por otro lado, cuando Pablo dice, si alguno de ustedes se cree sabio según el mundo, creo que puede haber un riesgo en nosotros como cristianos con el conocimiento bíblico, o sea, vamos a hablar de un conocimiento real, verdadero. Sin embargo, nosotros no ver ese aspecto práctico en que la palabra de Dios debe transformar nuestras vidas y simplemente creernos mucho, jactarnos por el conocimiento que tenemos. ¿Saben qué? El conocimiento en este sentido, aún el conocimiento correcto, sin la actitud correcta, puede convertirse en un conocimiento según el mundo. Ahora, déjenme explicar esto. No estoy diciendo que el conocimiento bíblico es un conocimiento del mundo. Lo que estoy diciendo es que podemos tener el conocimiento bíblico con la actitud del mundo. Y Pablo lo va a decir un poco más adelante, ¿verdad? Cuando él dice que nadie se jacte en los hombres. Esto es lo que hace la diferencia entre la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de Él y la sabiduría del mundo, es la motivación que hay en mi corazón y hacia dónde me lleva. Puede ser que el conocimiento que yo tenga de Dios, de la palabra, de las Escrituras, sea simplemente para buscar agradar a los demás. En ocasiones lo hemos mencionado, es fácil ir a la iglesia, es fácil estar en una lección bíblica, es fácil opinar, y esto se da mucho, ¿verdad?, en las clases de la escuela bíblica, la escuela dominical, en donde podemos opinar acerca del pasaje que se está tratando y dar opinión y demostrar nuestro conocimiento, pero si no afecta a nuestra vida, algo está mal. O sea, podemos tener un conocimiento que es correcto y tener la actitud incorrecta, es decir, nuestra sabiduría, aún teniendo la información correcta, la información bíblica, nuestra actitud puede ser de acuerdo al mundo. Por eso creo que la frase que Pablo usa aquí, ¿verdad?, se cree sabio según el mundo. No solamente es una alusión directa a no tener conceptos y parámetros de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a Dios,
pero puede ser que tú tengas la información correcta y que estés creciendo, rodeado de información correcta, pero tener una actitud de acuerdo al mundo. Es decir, la actitud que tienes es simplemente de soberbia, de orgullo, de jactancia. Y pues el Señor, no solamente en este pasaje, sino en muchos otros pasajes, habla de cuánto Dios resiste al soberbio, cómo Dios tiene este corazón hacia aquellos que se jactan en sí mismo. Inclusive cuando Jeremías nos dice que si hay algo en lo que debemos jactarnos, y Pablo toma ese pasaje en el capítulo 1, dice, debemos jactarnos, debemos gloriarnos en que conocemos al Señor. O sea, no hay nada en nosotros que nos haga sentir orgullo, terrenalmente hablando, con validez. Todo lo que tenemos es del Señor, es para Él. Y en el caso específico del conocimiento bíblico para nosotros como cristianos, ese conocimiento debe llevarnos, en lugar de inflarnos, en lugar de llenar nuestra mente, como algunos dicen, ¿verdad? Inflar nuestra cabeza, siempre debe llevarnos a humillarnos. En Isaías 66, Dios hablaba diciendo que Él mirará al que es humilde, y ¿se acuerdan ustedes con la segunda parte? Y tiembla a mi palabra. No hay una actitud de jactancia, sino una actitud de humildad cada vez que somos expuestos a la verdad de las Escrituras. Entonces, constantemente, hermanos, necesitamos nosotros, al acercarnos a la palabra, al crecer en cuanto a este conocimiento bíblico, que sabemos es el fundamento sólido, estable, que puede ser probado a la luz de las eras, puede ser probado a la luz del contexto en el que vivimos, y la palabra de Dios permanece veraz, tal como Dios mismo, y Pablo decía, todo hombre, sea mentiroso y sea Dios, veraz. La palabra de Dios debe ser la base de nuestra vida, pero debemos de tener la actitud correcta hacia ella. Entonces, no tengamos cuidado de no volvernos sabios según el mundo, aún en relación a lo que es la palabra del Señor. Pero interesantemente, y generalmente nosotros hacemos siempre cortes cuando vemos el cambio de un capítulo a otro, y yo creo que en muchas ocasiones, ¿verdad?, podemos ver realmente un cambio de idea, de tema, en ocasiones de un capítulo a otro, pero a veces no es así. Y en este caso, ¿verdad?, Pablo lo que dice es cómo deben conocernos los hombres. O sea, ten cuidado de que tu sabiduría no sea de acuerdo al mundo, pero en el capítulo 4, versículo 1 dice que todo hombre nos considere de esta manera. O sea, debes tener cuidado y debes asegurarte de que si eres conocido por algo, sea por esto. Que no sea tu darte a conocer no debe ser por cuánto sabes, y otra vez repito, es necesario saber, es necesario crecer en el conocimiento del Señor, es necesario ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. O sea, requiere información, requiere conocer la palabra del Señor. Pero en esto debemos enfocarnos, que los hombres nos conozcan, no por títulos que podamos ganar, no por cuánto conocimiento podamos expresar, que los hombres, y hablando de todo hombre, toda persona a nuestro alrededor, que todo hombre nos considere de esta manera, dice Pablo, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice Pablo, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Podemos en esta vida, en el camino del Señor, adquirir conocimiento bíblico correcto, pero eso no es lo que nos debe caracterizar. La forma en que nosotros debemos buscar ser reconocidos, y tengo que hablar a mí mismo. Dios me ha permitido, y a varios hermanos que conocemos, inclusive aquí alrededor del ministerio en Broadmoor Español, estamos teniendo la oportunidad de crecer a través de estudios, a través de cursos que estamos llevando, y a veces podemos tener la tentación de que nos conozcan con ciertos títulos, poder tener diplomas colgados en nuestra pared y decir, yo estudié este curso, esta licenciatura, esta maestría, este doctorado. Tenemos constantemente que recordar una realidad. Pablo dice, si a los hombres nos han de conocer, debe ser por esto. Primero, porque somos siervos de Cristo, servidores de Cristo. Esa debe ser la forma en que nosotros nos demos a conocer. Y no se trata simplemente de decir, yo soy siervo de Cristo, como que yo mismo me aplaudo a veces, yo soy siervo. No, que en la práctica sea evidente. Somos siervos de Cristo, servimos al Señor, y que nuestra vida demuestre realmente ese servicio. Es como si pudiéramos decir, este conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra del Señor debe ir moldeando nuestra vida con el propósito de servir mejor. La razón por la que yo sigo estudiando
de manera formal, es porque yo quiero servir mejor, quiero ser un instrumento en las manos del Señor y poder dar lo mejor en el llamado que Él hizo a mi vida y dejar a un lado todos los honores que podamos tener en cuanto al conocimiento que estamos adquiriendo y poder recordar constantemente, ante todo soy siervo de Cristo. Y si alguien me ha de conocer, debe ser como siervo del Señor. Mencionaba al principio de este tiempo devocional que la semana pasada varios hermanos y hermanas de la congregación de Broadmoor Español tuvieron la oportunidad de servir, tuvieron la oportunidad de poner manos a la obra en cuanto a un proyecto que se llevó a cabo en la ciudad de Bossier y pudimos ver hermanos, hermanas exponiendo sus dones y talentos. Pero esto no debe ser una actividad de una semana y mucho menos de una semana al año. Día tras día debemos darnos a conocer como siervos del Señor. Y dice Pablo, que así nos conozcan. Si la gente te conoce, que no sea por un título, que no sea tanto por un conocimiento, sino sea por tu corazón de siervo, tu corazón de servicio. Y obviamente, entre más conocemos del Señor, en teoría deberíamos poder servir mejor al Señor. Pero no solamente debemos ser conocidos como servidores de Cristo, dice Pablo, debemos ser conocidos como administradores de los misterios de Dios. Habla acerca de esta sabiduría que se necesita para poder vivir esta vida de tal manera que demos a conocer que nosotros solamente somos administradores de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Pablo, de hecho, en el capítulo 3, antes de empezar nuestro pasaje con el que empezamos a leer en esta mañana, Pablo habla acerca de usar nuestros cuerpos como un templo, el templo que debe ser usado para la gloria del Señor. Y lo va a seguir diciendo el resto de la epístola. Somos administradores de todo lo que tenemos, somos administradores de todo lo que somos. Y luego Pablo añade, no solamente que los hombres nos conozcan por siervos, que los hombres nos conozcan por administradores, sino dice que cada uno de estos administradores debe ser hallado fiel. Debemos ser hallados fieles. ¿En qué momento? Podemos hacer una alusión directa al tiempo en que nos encontremos frente a frente con nuestro Redentor, con nuestro Señor y Salvador, y en ese momento, cuando Él nos llame a cuentas o Él regrese, que nos halle fieles. Pero también en cualquier momento de nuestra vida, no solamente el Señor, cada persona a nuestro alrededor pueda ver en nosotros fidelidad. Ahora, no lo hacemos por ellos, lo hacemos para la gloria del Señor. Pero el testimonio de nuestro servicio, el testimonio de nuestra administración, el testimonio de nuestra fidelidad va a impactar la vida de aquellos que nos rodean, que al final de cuentas de eso se trata. No buscamos agradar a los hombres, no buscamos de alguna forma vernos mejor ante los hombres, lo que buscamos es ser fieles a Dios como siervos y como administradores. Ahora podemos ver el cuadro completo ahorita, antes de terminar. Pablo dice, tengan cuidado de que no sean sabios de acuerdo al mundo. Tengan cuidado que aún, por un lado, no solo que ustedes estén viviendo de acuerdo a conceptos, filosofías, ideologías del mundo, terrenales, conceptos completamente en contra de la verdad de Dios, ¿ok? En contra de todos esos argumentos que se levantan contra la palabra del Señor. Tengan cuidado de no adquirir una sabiduría de ese lado. Pero por otro lado, tengan cuidado de que aún el conocimiento bíblico correcto, por no tener la actitud adecuada, sea un conocimiento de acuerdo al mundo. Ustedes sean sabios de acuerdo al mundo. Por eso debemos recordarnos constantemente, yo soy siervo del Señor. Yo soy siervo del Señor. Soy administrador de lo que Él pone. Y bien lo decía Santiago, que de aquellos que tienen más responsabilidad se les va a requerir más. Cuando él decía en Santiago capítulo 3, ¿verdad? No se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Hay una responsabilidad más grande entre más tenemos. Y crecemos en la palabra, crecemos en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento de nuestro Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude a siempre tener una actitud humilde ante ese conocimiento y poder responder siempre, Señor, ayúdame a responder a tu palabra, no con jactancia, no quizá con la actitud del joven rico que decía, todo eso ya me lo sé, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Que el Señor nos dé una actitud de humildad, sabiendo que este conocimiento lo que nos permite ver es cuán grande es nuestro Dios, pero al mismo tiempo nos permite ver cuán pequeños somos nosotros. Y si tenemos este concepto, que los hombres me conozcan, no por cuánto sé, que los hombres me conozcan porque soy siervo de Cristo, sirvo a Cristo, vivo para Él,
soy administrador. Mi vida debe ser una completa administración en cada área de ella, como padre, como esposo, como trabajador, como creyente. Cada aspecto de mi vida debe demostrar que soy siervo de Cristo y debe demostrar que soy administrador. Y esa frase me encanta. Es una frase, hermanos, que constantemente tengo que repetirme a mí mismo, día tras día, momento a momento. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No basta solo con tener conocimiento, no basta solamente decir soy siervo de Cristo, no solamente basta el tener una idea de administración, sino que todo eso debe llevarnos a ser siervos fieles del Señor. Entonces yo espero que en esta mañana, al considerar este pasaje, en esta mañana, en este tiempo devocional, el Señor nos lleve a mí y a ustedes también a tener siempre en mente no equivocarnos respecto a nuestra perspectiva, no equivocarnos respecto a nuestra meta. Somos siervos de Cristo. Que los hombres nos conozcan, cada persona en la iglesia, allá afuera, por ser siervos, pero no solamente siervos de Cristo. De esa manera podemos apuntar a la gente a Cristo. Podemos decirle, yo sirvo a Cristo. Mi vida, todo lo que soy, es por Él, es para Él. Entonces tengamos cuidado de no jactarnos en los hombres. Tengamos cuidado de que el conocimiento, aún bíblico, sea un conocimiento con una actitud del mundo y no con la actitud de humillarnos ante el Señor y aprender del Señor. Es mi oración en esta mañana que el Señor nos ayude a recordar esto. Somos siervos, somos administradores y se requiere de nosotros ser hallados fieles. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque hemos podido meditar en este momento en la verdad de tu palabra y recordar cuán fácil es para nosotros, Señor, jactarnos por un conocimiento que podemos tener. Gracias por recordarnos que nosotros no debemos tener este concepto del mundo al cual antes pertenecíamos, este concepto que nada tiene que ver con tu honor y tu gloria, Señor. Un concepto centrado en el hombre, en el placer del ser humano y no en honrarte y glorificarte. Padre, ayúdanos no solamente a crecer en tu palabra, ayúdanos a ser humildes a ella, temblar ante ella y recordar que el crecer en ti, crecer en el conocimiento de Cristo, debe llevarnos a poder servir mejor. Pues después de todo, tú nos llamas y en este momento tú nos estás diciendo a través de tu palabra que debemos ser conocidos como siervos, como administradores y que cada uno de nosotros debe ser hallado fiel. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, ayúdanos a seguir adelante. Y gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la instrucción que tú nos has dado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.